brachiocefálico a nivel de la articulación esternoclavicular. La izquierda no, porque la izquierda tiene un segmento intratorácico. Esta viene directamente del callado aórtico. Por eso se mencionan más relaciones. Tienen un trayecto ascendente, tiene que ver con direcciones o relaciones con la pleura, con los elementos cercanos, con la carótida, digamos, del lado también izquierdo, con el conducto torácico, la relación que tiene con los elementos nerviosos del plexo cervical, los elementos descendentes, incluso hasta con el nervio frénico están muy cercanamente su relación. Bueno, pues entonces, del lado derecho, la subclavia, cuando llega a nivel de la zona de la cúpula pleural, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, siguen un trayecto más o menos a la mitad del recorrido que tiene la clavícula. Más o menos a la mitad termina con el nombre de arteria subclavia y continúa con otro nombre, que viene siendo la arteria axilar. Esa arteria axilar termina a nivel del borde del pectoral mayor. Para cambiar de nombre simplemente ahora se llama humeral, pero también ya nos va dejando sus ramas a nivel de la extremidad superior. El trayecto que tiene la humeral a nivel del pliegue del codo pues, se divide en radial y cubital. Las radiales a su vez se subdividen, igual que la cubital, para dar irrigación a los músculos de la región del antebrazo. El antebrazo que tiene, el brazo tiene dos regiones musculares, la anterior y la posterior, pero el antebrazo tiene tres, tiene una anterior, una lateral y una posterior. Todas van a ser comandadas, es decir, tienen que ver con los movimientos de los dedos, la extensión, la flexión. Ya en la mano, pues cada uno tiene sus acciones, es decir, el pulgar tiene muchas acciones de abducción, de aducción, de flexión. Hay ahí la región tenar, la región hipotenar en la palma de la mano, como decimos, la cara ventral de la mano. Bueno, pues entonces el trayecto tiene la subclavia y su destino. Pero en sus relaciones que tiene desde su origen, se distinguen la izquierda con un segmento intra torácico, es decir, del callado de la aorta. Pero cuando llegan a hacerse ya homogéneas, horizontales, sus principales relaciones son con la inserción de los músculos definidos como los escalenos. Y entonces en los escalenos tienen una relación importante que viene siendo el segmento intra, el segmento inter y el extraescalénico. Se habló, creo que ayer, creo que recordamos del síndrome de los escalenos, ¿verdad? Que caracteriza porque se comprime la vascularidad y termina dando problemas de irrigación. Pues cuando se medio ocluye una arteria, hay cambio de temperatura, hay cambio de coloración y hay dolor, un dolor muy penetrante, tipo eléctrico, cansado, es decir, como si las extremidades pesaran mucho, según referido por los pacientes. Y claro, pues se tiene que hablar sobre este tipo de síndrome. Bueno, pero entonces a nivel medial, en la parte pre-escalénica, tiene ramas que van a descender, bueno, que van a darse. Sobre todo las que sobresalen viene siendo la mamaria interna y la vertebral. Esta arteria que es profunda, es decir, que se va a ir en sentido hacia la parte superior, que va a entrar en los agujeros transversos de la región cervical, que ya van a llegar hasta la última, bueno, es decir, de abajo arriba, digo la última, pero sea la primera cervical, en donde se va a ir en sentido medial y anterior para unirse las dos vertebrales. Van a llegar en la cara superior de la llamada apófisis basilar, que es un segmento que tiene el hueso occipital. Al unirse van a formar el famoso tronco basilar. El tronco basilar también tiene ramas colaterales que están destinadas a la parte inferior del encéfalo, las formaciones del rombencéfalo, hasta llegar a la parte mesencefálica, que es prácticamente lo que van a estar rodeando, y unirse por medio de las comunicantes con la arteria carótida interna, ya estamos en el cráneo,
y pues terminar de ligar. Eso son la otra parte de unión con las ramas cerebrales que tiene bueno, se forma el polígono de Willis y la total irrigación del encéfalo. Es una de las más importantes. Relaciones con los músculos escalenos, relaciones con los músculos intertransversos, con los músculos a nivel de la nuca, por ejemplo, los rectos, el recto lateral de la cabeza, los rectos posteriores, que se encuentran ya pronto para describirse en el tema de cuello. Ahí está ahí la parte sofisticada de la anatomía. La memoria interna, si quieren prestarme sus diapositivas, o yo proyecto algunas también, yo también tengo algunas. Bueno, aquí ya no sé si ya vayan a proyectar. No, pero si no, ahorita yo busco algunas, si me permiten. La estoy buscando. Como usted guste, de todos modos tenemos el material. ¿Perdón? Que como guste, tenemos el material de todos modos. Ok, a ver, busco las mías y también mostramos las de ustedes, ¿sí? Déjenme buscar. Perdón, la estoy buscando, permítanme. Uy, no me preparé, pero la estoy buscando, permítame tantito. No puede ser. Ahora soy el que está quedando mal, pero es que no las encuentro. No se preocupe, doctor, esperamos. Sí, que gracias, gracias. Creo que ya las encontré, permitan, ahorita las proyectamos. Ya falta menos, ¿eh? Ya hace un rato, perdón. Bien, ya las tengo para poder compartir. A ver, díganme si lo pueden ver. Y se ve. Bueno, aquí está la descripción. La subclavia procede del tronco brachiocefálico, o sea, a la derecha, detrás de la articulación esternoclavicular, lateral y detrás de la carótida común, en la base del cuello. La izquierda se origina del tórax, ya lo habíamos comentado, directamente de la parte subposterior del arco aórtico, detrás de la izquierda, y a la izquierda de la carótida común izquierda, sí. Porque no, dijimos que el arco aórtico del callado aórtico no es frontal, no es anteposterior, sino es que es de derecha
a izquierda y hacia atrás. Por eso que se proyecta ahí. Por ese trayecto, luego de un segmento vertical intratorácico, digamos la izquierda, la subclavia izquierda se encuentra al mismo nivel que la derecha, y ambas siguen un trayecto similar en la fosa supraclavicular mayor. En este recorrido, ambas arterias describen una curva cóncava hacia abajo, dirigida primero hacia arriba y lateralmente la arteria para así sobre la primera costilla, entre los músculos escalenos anterior y medio. Luego se orientan inmediatamente hacia abajo y lateralmente. Termina. ¿Dice dónde termina? Se sitúa debajo de la parte media de la clavícula, en el vértice de la axila. Bueno, pero es que ahí ya continuaría el segmento axilar. La arteria subclavia se continúa entonces sin línea de demarcación, eso es cierto. En su rama terminal, la arteria axilar. Esa no es su rama terminal, yo creo que está aquí mal escrito. Si no es la continuidad, que sería la axilar, a partir del borde lateral de la primera costilla. También estamos viendo. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Aquí la estamos viendo en el dibujito. La parte intermedia de la arteria vertebral. Se origina a la izquierda en la prolongación de la subclavia intratorácica. Bueno, pues ahí vemos en donde vamos a encontrar las colaterales. A la derecha, a un centímetro de la bifurcación del tronco brachiocefálico. O sea, ya estamos hablando de su diferente nivel de origen. En ambos lados, en el sector preescalénico de la arteria subclavia. ¿Cuáles son las ramas colaterales? Musculares para los músculos de la nuca. Sí, sí tenemos ahí. Vamos a hablar de los músculos del plano profundo del cuello, pero el posterior, lo que más bien se conoce como músculos de la nuca. Vamos a hablar de los rectos mayores y menores de aquí, del plano profundo, y de los oblicuos. Es un tema que viene después en cuello. Bueno, pues ahí vamos a encontrar la irrigación de estos músculos por medio de las ramas propias musculares de la arteria vertebral. Tiene ramos espinales y radiculares que ascienden a lo largo de las raíces de los nervios espinales hacia la médula, segmento de la médula, meninges incluso, en su segmento superior. Ramas intracraneales, la rama con la arteria basilar. Esto lo vamos a ver en generalidades un poco más adelante. La mamaria interna se origina de la parte inferior de la subclavia. Su trayecto es primero oblicuo hacia abajo, medialmente y adelante. Aquí este es el esquema que tiene. Vean que está en relación con el borde lateral del esternón y con el implante o bien la articulación condroesternal. Y lo podemos ver. Dice, a una distancia media de 15 milímetros. Es una aproximación. Sí, a esas son siempre no tan precisos los datos, pero ese es un general, ¿no? De 15 milímetros. Su terminación se sitúa en la extremidad antermedial del sexto espacio intercostal, donde se bifurca en sus ramas terminales. Las ramas mediastínicas en su trayecto, sí, claro, ahí tiene varias ramas, no olviden, a nivel de la parte del tórax. Para el timo, para el esternón, las arterias pericariofrénicas, las frénicas superiores, con ramas intercostales que van a hacer una gran unión. La arteria terminal es las musculofrénicas, la toracofrénica, bueno, de acuerdo con el diafragma, que sigue las inserciones anterolaterales del diafragma. De ella provienen las ramas intercostales anteriores a partir del séptimo espacio intercostal. Y la arteria, la que continúa aquí, es la arteria epigástrica. La arteria epigástrica. Van a ver que los autores mencionan aquí como arteria epigástrica inferior. Yo no estoy de acuerdo en que se diga de esta manera, porque epigastrio, epi significa encima de, y estoy de acuerdo que el área superior del abdomen sea el epigastrio, el mesogastrio, y ese es el hipogastrio. Dado que hasta esta arteria no debe llamarse epigástrica inferior, porque no hay hipogastrio superior, no sé si me entiendes. Ahí no estoy de acuerdo. Bueno, la llaman aquí como la epigástrica. Aquí se va a unir con las intercostales para estar irrigando las paredes propias del abdomen. Bueno, ramas escénicas, ramas intercostales, sí se unen con ellas. La arteria musculofrénica, ya lo estamos viendo, arteria epigástrica,
y aquí lo que estamos viendo del abdomen. Pero aquí encontramos el primer tronco, tiro cervical, tiro cérvico escapular. Es una colateral de la cara superior de la arteria subclavia, muy corta y voluminosa, dirigido hacia arriba. Se va a dividir. Ya estamos hablando, aquí tenemos que hablar de a ver, vamos a ver si lo podemos lograr, observar. Tronco tiro cérvico escapular. Aquí está este tronco, no, pero ese no es. Es que cervical transversa, este tiene que ser tronco tiro cervical que vemos aquí. Es que aquí son troncos, van a ir para la parte tiroidea. Vamos a ver su descripción. Es una colateral de la cara superior de la arteria subclavia, muy corto y voluminoso, dirigido hacia arriba. Pero miren en qué ramas se van a dividir. Tiroidea inferior. La tiroidea inferior. Entonces la tiroidea inferior va a ser la que va a llegar a nivel de la glándula tiroides. Aquí está la arteria tiroidea inferior. Pero la tiroidea inferior, aparte de estar irrigando la tiroides, también nos va a dar para el esófago, que vienen siendo las descendentes. Entonces vamos a encontrar a ver, estoy aquí, ya no, que no me quiero regresar. La arteria cervical ascendente. La tenemos que ver también por aquí, por esta zona. Cervical ascendente, vean ustedes, en relación con los músculos escalenos. Tenemos también la transversal del cuello, una muy profunda, que no la vemos aquí. Bueno, de los escalenos. Y aquí no la veo. Aquí está la cervical transversa. Estamos viendo acá. Está por delante. La arteria supraescapular. Aquí está la arteria supraescapular. Esta arteria que, como sabemos, tiene relación con el ligamento que están viendo acá, el ligamento transverso superior, o el ligamento coracoideo. Este ligamento coracoideo divide dos compartimentos. Uno inferior, debajo del puente que va a ser este ligamento, y uno por arriba. Por arriba pasa la arteria y por abajo el nervio supraescapular. ¿Cuál es el destino? Va a estar irrigando la fosa supraescapular y la infraescapular. Algunos lo mencionan como supraespinosa e infraespinosa. Aquí hay músculos. Aquí están los ramos nutricios para los músculos de la zona del hombro. Y aquí lo respectivo con la zona de la articulación escapulohumeral. Es el primer tronco y se va a llamar tiro cérvico escapular, por tiroides, la parte cervical y la parte escapular. La supraescapular, aquí ya la vimos en donde vamos a encontrarla. El tronco costocervical, cérvico intercostal, se origina de la cara posterior de la arteria, pero aquí estamos hablando de la zona interescalénica. Ya estamos hablando ya no de la parte medial, sino incluso ya estamos saliendo de los escalenos. Dice, a veces opuesta a la salida de la arteria torácica interna. Después de un trayecto de 5 a 10 milímetros, se bifurca en una arteria cervical profunda y una arteria intercostal suprema, la superior. Bueno, aquí está, no podemos ver aquí. Es que aquí encontramos el área clavicular, pero aquí nos faltaría ver el esquema de la primera costilla. Aquí está la primera costilla. Aquí está la torácica interna, pero la primera costilla que queda más profunda es la que estamos hablando ahorita, del tronco que seguía. Dice tronco tiro cérvico, no sé, ya la vimos. El tronco costo cervical, cérvico intercostal, se origina de la cara posterior superior, ya la estuvimos leyendo. La arteria cervical profunda y una arteria intercostal suprema superior. Lo malo está que aquí estoy desfasado en nivel de dibujo con lo que describe. La arteria cervical profunda es muy variable, de aquí lo habla. Deja la fosa supraclavicular mayor por encima del cuello de la primera costilla, penetra en las masas musculares de la nuca, donde se distribuye y se anastomosa, a veces con la arteria occipital. Estamos hablando de la parte más superior, a ver si vemos ahorita un dibujo. La arteria intercostal suprema, esta ya también lo comentamos, y da ramas intercostales para los espacios segundo, tercero, primero, segundo y tercero, y a veces para el cuarto. Aquí les hago una pregunta. De la arteria intercostal derecha,
¿Qué otra rama aparte de la intercostal se presenta? Aparte de la rama intercostal, para el tercer espacio del lado derecho, en su ángulo posterior, ¿qué rama nos puede dar también? ¿La bronquial? La bronquial. La bronquial, efectivamente. No, pues ya, nada más. Es lo único que tenía aquí, que recuerdo que tenía. De lo que acabamos de hablar, si tienen otras imágenes, nos vamos a apurar y vamos a complementar. Pero si se dieron cuenta, la vertebral, la mamaria interna, como que son únicas. Y las otras vienen en troncos. A ver, vamos a emparejarnos con imágenes y con ramas. Me dicen cuando ya se vean Sí, la pantalla. Igual sí va a ser más breve porque para no repetir la información. me parece. Ya se ve. Ok. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de las ramas colaterales. Trataré de sintetizar la información para que no se repita. Bueno, del tronco de la arteria subclavia se describen 4 ramas, que son la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco tirocervical y el tronco costocervical, las cuales vamos a abordar brevemente. Bueno, la arteria vertebral es una arteria encefálica y medular que tiene el trabajo de llegar hasta la cavidad craneal. Se origina en la parte superior de la arteria subclavia, para ser exactos, a la izquierda en la prolongación de la subclavia intertorácica y a la derecha de la bifurcación del tronco brachiocefálico, en el sector preescalénico. Su trayecto, bueno, al principio esta se dirige hacia arriba y atrás y asciende a través de los foramentos transversos de las vértebras desde la C1 a la C6 y el foramento magno. Sus relaciones, bueno, en la fosa supraclavicular, esta arteria está situada entre el músculo escaleno anterior y el músculo largo del cuello. También el nervio vertebral acompaña a esta arteria. Esta cruza las raíces cervicales 7 y 8 del plexo braquial y su entrada al foramento tiene como referencia al tubérculo carotídeo de la C6. Ahora, sus relaciones en los foramentos transversos. Bueno, esta arteria atraviesa los espacios limitados por los músculos intertransversos, pasa por adelante de los nervios espinales cervicales y es acompañada por las venas vertebrales y el nervio vertebral. Sus relaciones en la base del cráneo. Esta arteria está en el fondo del triángulo suboccipital, limitado por el músculo oblicuo mayor de la cabeza y en sentido lateral por el músculo oblicuo menor de la cabeza. En sentido medial por el músculo recto posterior mayor de la cabeza y el nervio suboccipital, y cruza la arteria vertebral superficialmente. En el conducto occipitovertebral, la arteria pasa por delante de las raíces espinales del nervio accesorio y del ligamento dentado y sigue la cara anterior del bulbo raquídeo, ubicándose ventral a las raíces del nervio hipogloso. Ahí podemos verlos. El nervio accesorio, en la parte superior, el bulbo raquídeo. Bueno, sus ramas colaterales son las ramas espinales y radiculares, ramas musculares, la arteria meningea posterior, espinal posterior y anterior, cerebelos inferior y posterior y las arterias auditivas internas, cerebelosas inferiores, anteriores y superiores. Sus ramas terminales son la arteria basilar, tronco que se forma por la
anastomosis con la arteria vertebral contralateral. Bueno, pasando a la arteria torácica interna, que es la otra rama y también se le llama arteria mamaria interna, que ya la mencionó el doctor. Esta es una rama colateral que desciende de la porción preescalénica de la arteria subclavia. Esta es una arteria de las paredes torácica y abdominal anterior. Su origen, esta se origina en la cara inferior de la arteria subclavia. Su trayecto es oblicuo hacia abajo, medialmente y adelante. Penetra el tórax por detrás del primer cartílago costal y termina en la extremidad anteromedial del sexto espacio intercostal. Sus relaciones. La arteria está situada entre la vena subclavia por delante y la cúpula de la pleura por atrás. El nervio frénico cruza delante atrás y lateral a medial. En el tórax, por delante de la pleura, de la fascia endotorácica y del músculo transverso del tórax, y por atrás de los cartílagos costales y de los músculos intercostales. La acompañan también los ganglios linfáticos parasternales. Aquí la podemos observar. Sus ramas colaterales son las ramas mediastínicas, las ramas tímicas, las ramas externales, la arteria pericardiofrénica y las ramas intercostales anteriores. Sus ramas terminales. La arteria musculofrénica que sigue las inserciones anterolaterales del diafragma y la arteria epigástrica superior que atraviesa el triángulo externo costal del diafragma en el ángulo condroxifoideo. Termina a la altura del ombligo por la anastomosis de sus ramas, con ramas de la arteria epigástrica inferior. Bueno, nada más como dato, una anastomosis es una vía, permítame. Sí, para darle la definición rápido, se refiere a la unión de dos elementos anatómicos con otros. Ahora sí, su anastomosis es una vía anastomótica transversal a lo largo de los espacios intercostales, yendo de la aorta torácica a la torácica interna, y una vía anastomótica vertical en la vaina del músculo recto que conecta la arteria subclavia con la arteria externa. Ahora el tronco tirocervical. Bueno, asciende anterior al músculo escaleno anterior y gira medialmente a nivel de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical y desciende por el músculo largo del cuello hacia el borde inferior de las glándulas tiroideas. Las ramas son la arteria cervical ascendente, laringea inferior, ramas musculares faríngeas, esofágicas, traqueales y glandulares. Y bueno, esta se divide en más ramas que son la arteria cervical ascendente. Esta es una pequeña arteria que asciende en sentido medial al nervio frénico en la vaina del músculo escaleno anterior. Irriga los músculos escalenos y al elevador de la escápula, terminando a la altura de la C3. Es la que está de color rosita. Ahora la otra es la arteria transversa del cuello. Su trayecto la hace contornear la masa de los músculos escalenos adelante y luego lateralmente, cruzando hacia el plexo braquial y alcanza la cara profunda del músculo trapecio. Termina en dos ramas, una superficial y otra profunda. La rama profunda de la arteria transversa del cuello también se conoce como arteria dorsal de la escápula. Arteria supraescapular. Bueno, esta es oblicua hacia abajo, atrás y lateralmente. Está situada por encima de la arteria subclavia y por el plexo braquial, siendo el borde inferior de los músculos omoioideo. Alcanza así el borde superior de la escápula, donde se encuentra el nervio supraescapular, proveniente del plexo braquial. Esta arteria muscular irriga a la escápula y participa del círculo arterial periescapular y termina en la cara profunda del músculo infraespinoso. La arteria dorsal de la escápula es la última de estas ramas y su origen es a nivel del desfiladero escalénico o lateral. Transcurre hacia atrás y lateralmente, pasando por los troncos superior y medio del plexo braquial. Contornea la cara lateral de los escalenos medio y posterior para aplicarse en la cara profunda del músculo elevador de la escápula. Termina en las masas musculares insertadas en el ángulo inferior de la escápula.
Esta arteria muscular irriga los músculos escalenos, trapecio, elevador de la escápula, romboides y romboides mayores, así como los músculos supraespinoso e infraespinoso, y contribuye a la constitución del círculo arterial periescapular. Por último, vamos a hablar del tronco costocervical, el cual se origina en la cara postero-superior de la arteria, a veces opuesta a la salida de la arteria torácica interna. Su trayecto es de 5 a 10 milímetros y es posterior y se bifurca en una arteria profunda y una arteria intercostal suprema. Y tiene igual 3 divisiones, que sería la arteria cervical profunda, la cual su origen es en el tronco costocervical, inicia en la fosa supraclavicular mayor por encima del cuello de la primera costilla. Esta penetra en las masas musculares. Tiene ramas espinales, sus estructuras irrigadas son los músculos semiespinosos de la cabeza y cervical, la médula espinal y el conducto vertebral. La arteria intercostal suprema. Bueno, su origen es en el tronco costocervical y su trayecto es posterior a lo largo de los cuellos de las costillas superiores. Origina también ramas recurrentes para las raíces espinales, las cuales son las arterias intercostales posteriores, primera y segunda. Sus estructuras irrigadas son la pared torácica. Su anastomosis es por medio de sus ramas. La arteria subclavia se anastosma con la arteria subclavia puesta, con la carótida externa, con la axilar, con la aorta descendente y con la ilíaca externa. Y aquí están las bibliografías de las. Bien, me parece bien. Realmente, pues, nos vamos a referir a las arterias más del cuello que de las de la escápula y todo, porque eso lo ven en extremidades. Bueno, terminamos entonces el tema y vamos a comenzar con el otro que viene siendo del tórax. Lo vamos a iniciar ya sobre lo que es simpático y parasimpático del tórax. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces del sistema nervioso a nivel del tórax, pues es que nos vamos a sesgar a la parte del sistema de inervación. Sabemos que hay dos sistemas de inervación, ¿no? Uno que es autónomo y uno que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tenemos varios segmentos. Lo principal es que se encuentra en el cerebro. Y por medio de la vida de relación proveniente del sistema nervioso central, tenemos a los pares craneales y desde luego a la médula espinal, y la médula espinal con sus troncos que van a ser cada raíz nerviosa, cada tronco que emana de aquí de la médula. Pero bueno, eso ya sabemos que tiene una gran distribución en todo el organismo. Pero el sistema de inervación autónoma está representado por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático está representado generalmente en su estructura desde la base de cráneo hasta la parte del sacrocoxis. Ahí vamos a encontrar la cadena simpática o el tronco simpático, que por ahí nuestro compañero estaba preguntando acerca de cuál era. Creo que era Dante. Preguntaba, pues es lo mismo en cuanto a lo que son el tronco.
o la cadena simpática. La cadena simpática está caracterizada por elementos nerviosos, principalmente representados por ganglios. Estos ganglios están desde el cuello. Lo hemos dividido en parte del cuello y parte del tórax, de manera que el tema puede ser corto o bien, de acuerdo a la descripción, detallar, se puede hacer un tanto más largo. Entonces, hablando de la parte torácica, pues es muy directa y muy... tal vez tiene detalles cuando hablamos de las uniones de la raíz gris y la raíz blanca, que tiene conexiones para dar su efecto. A nivel del cuello, hay 3 ganglios. A nivel de la base de cráneo, una parte media a nivel de C4 más o menos, C3, C4, y otro que se encuentra en la unión de la C7 y T1. Por eso la han nombrado como ganglio cérvico-torácico, o también conocido como el ganglio estrellado. Y después de ahí, casi por lo regular, va a la par un ganglio simpático, casi, repito, por cada cuerpo vertebral de la zona torácica. De manera que podemos llegar a encontrar 12 u 11 ganglios, porque el primero cérvico-torácico se une con el último cervical. Y unidos por un tronquito, un elemento nervioso, están entrelazados. Esos elementos tienen ramas que conectan con los nervios somáticos, es decir, incluso desde la zona del cuello, con el plexo cervical, con el plexo braquial, con los elementos nerviosos que salen de la médula, los troncos nerviosos raquídeos, plexo lumbar, plexo sacro, hasta la parte de abajo, tienen conexiones con estos elementos nerviosos. Y pues veremos qué efecto tienen después de formarse. Realmente la altura es muy diversa, porque a nivel del cuello se forman nervios para el tórax, como son el ejemplo de lo que hablamos hace poco de los nervios cardíacos. Pero en el tórax se forman otros nervios que van a llegar al abdomen. Así es que tiene elementos de conexión a su altura, tiene ramos comunicantes o de uniones. Pero los troncos mayores, que vienen siendo los esplácnicos, no están destinados para la parte torácica, aunque ahí se formen y van a llegar al abdomen. Por lo que respecta al vago, el parasimpático, pues sí, el parasimpático está representado por el neumogástrico o vago, que viene desde la base de cráneo. Tiene una salida a nivel del agujero rasgado posterior de la base de cráneo, tiene un trayecto descendente y va a pasar, pues bueno, por relación con el paquete mayor del cuello, forma parte del paquete mayor del cuello, relacionado con con la faringe, pero sobre todo con la laringe, con la tráquea, con la yugular interna, que forma el paquete mayor, la yugular y la carótida interna. Cuando llega al tórax, pues bueno, también tiene sus elementos de mención en cuanto a las relaciones, y tiene sus ramas que van a emanar para poder llegar a los órganos, sobre todo a nivel del cuello, a nivel para el corazón, para el esófago, es decir, para los órganos que sí se encuentran dentro del tórax, no como el simpático, que tiene nada más conexiones, pero no da ramos directos. Y es lo que vamos a hablar del sistema simpático y parasimpático del tórax. Pues ahí vemos 3 compañeros que pues es mucha gente para el tema, pero bueno, ya se organizaron y vamos a escuchar. Adelante, por favor. Sí, claro. Bueno, buenas noches, doctores. Nosotros somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pertenecientes a la Facultad de Medicina, dentro del Departamento de Anatomía Humana y de la asignatura de Anatomía Integral de Cuello y Tórax, con un NRC de 25929. Pues vamos a estar presentando las generales del sistema autónomo del tórax. Los integrantes son el doctor Leopoldo Cinto Aguilar, Dante Santillán Tableros, Brenda Rosas Ayagos y su servidor Adrián Tlaseca Armas, cada uno con sus respectivas matrículas. Entonces comenzaremos con el tema.
Siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar propiamente con el tema, vamos a destacar nuestros objetivos. Al anterior, por favor. Bueno, con los objetivos en los que colocamos 4, en donde el alumno primero comprenderá alguna de las estructuras principales encargadas de la inervación a nivel del tórax. Después va a reforzar algunos conceptos referentes al sistema nervioso vistos previamente en la exposición de médula espinal. Relacionará el origen del nervio vago y la cadena simpática del tórax con algunos componentes del sistema nervioso y aprenderá el origen, trayecto y diferencias presentes en el nervio vago. Bueno, empezando con el tema, nos damos cuenta que el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este caso, el sistema nervioso central está formado por palo y médula y el nervioso periférico, el nombre le dice de este. Entonces, ¿qué es el CNA entonces? Otro tipo de clasificación, informalmente diciéndolo, este sistema nervioso entre autónomo y somático. El autónomo es más las acciones que hace su cuerpo, y el somático sobre las voluntarias. El autónomo, asimismo, se divide entre simpático y parasimpático. El simpático es en una situación, se podría decir, de urgencia, y el parasimpático son movimientos en situaciones normales. Bueno, el sistema nervioso autónomo, como ya bien dije, está dividido entre parasimpático y simpático. El parasimpático inicia en el tronco encefálico, como podemos ver en la imagen, y además que el simpático en la clásica y lumbar, pero hay una excepción, se podría llegar a decir, que es un nervio simpático que se ocupa de la pupila, y asimismo podemos decir que el simpático ayuda a la visión, a la producción de saliva o lagrimeo, también en los procesos de dilatación de en el corazón, la actividad cardíaca, en el hígado la liberación de bilis, en el caso de la digestión ayuda al tracto gastrointestinal, activa la pancreática, y en el simpático la dilatación de las pupilas, la producción de mucosa y sudor, la reconstrucción de vías, actividad cardíaca, asimismo como también ya vimos en el término de vasoconstricción. La liberación de glucosa inhibe el sistema de digestión, también inhibe la secreción pancreática, y de las glándulas suprarrenales se libera lo que es adrenalina. Bueno, hablando de las fibras y neurotransmisores, podemos llegar a decir que el sistema simpático va directamente de neurona al simpático. En el caso del sistema nervioso autónomo, encontramos que diferencian de tamaño, más que nada el simpático va de un corto a un axón largo, y el parasimpático va de un axón largo a un axón corto.
También, además de los neurotransmisores, podemos llegar a decir que en este la acetilcolina como medio de excitación, se podría llegar a decir. En el caso del simpático se da lo que es la noradrenalina y en el parasimpático se da lo que es acetilcolina. Además, podemos llegar a decir que en esto se interconecta por el ganglio, que va de una neurona a otra, se interconecta en el ganglio con otra neurona y podremos diferenciar en esta que en la primera neurona, antes de entrar al ganglio, tiene vainas de mielina. Y al salir del ganglio, estas vainas no se encuentran. Ayudar más que nada a la contracción del músculo de las glándulas, al músculo cardíaco. Y también es importante la glándula suprarrenal, ya que en esta también se hace un cierto trabajo en el que se liberan las cotecolaminas, las cuales podrían ser la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, las cuales son llevadas a los vasos sanguíneos. Los arcorreflejos. Bueno, en los arcorreflejos podemos llegar a decir que está el reflejo somático, pero se podría llegar a decir que se interconectan a pesar de que hay una división de somático y autónomo, aún así estos se relacionan, ya que el reflejo se podría llegar a decir que es un movimiento involuntario, más que nada la reacción de es un movimiento voluntario. Por ejemplo, cuando te pinchas un dedo, ¿no? El reflejo que estás haciendo es involuntario, más sin embargo la acción que provocas es voluntaria. En esta imagen podemos ver cómo se lleva una reacción sensitiva y pasa a la raíz dorsal. Pasa y se interconecta con una interneurona, la cual pasa a una neurona motora, la cual realiza la acción. Y en el caso de este reflejo visceral, parece, en el caso del intestino, vemos que pasa por fibras viscerales aferentes, pasa hacia el ganglio de la raíz dorsal. No sé, en este caso no hay una interneurona que se conecte, pasa por una asta lateral, regresa al ganglio y hace nuestra acción para formar lo que es el quilo. Y pues a continuación mi compañero Dante les explicará más acerca de los ganglios. Sí, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre el tronco simpático torácico, ¿sí? O la cadena simpática torácica. Bueno, acá podemos ver en este modelo, en el siguiente, vamos a hablar sobre la anatomía, función y estructura. Podemos ver que vemos una división mediastina posterior y de acá es de donde sacan las vísceras torácicas, ¿sí? Tenemos al esófago, la tráquea, y a la aorta pues con su arco, ¿no? Y su aorta descendente. Si ven la cadena ganglionar paravertebral, que es la que conocemos como tronco simpático torácico, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. No sé si le pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Ya se trabó? No, es que creo que no se le puede pasar a la siguiente.
Ok, gracias. Bueno, como un buen sistema está compuesto por muchas estaciones de relevo, ¿sí? Acá podemos ver lo que les decía, que era la división mediastina posterior, que de acá se sacan las vísceras torácicas, ¿sí? Acá pues se ve la cadena ganglionar, ¿sí? Paravertebral, que es lo que le decimos o lo conocemos como el tronco simpático torácico. Acá podemos ver algunos elementos que dice que el tronco simpático torácico o cadena simpática es la porción del tronco ubicado a la izquierda y derecha de la columna dorsal o torácica, que se encarga de la inervación simpática de las extremidades. Eso de inervación simpática ahorita lo vamos a explicar un poco más adelante con diferentes modelos, y son los que se encargan de la inervación simpática de las extremidades superiores, de las vísceras de la cavidad torácica y los órganos de la cavidad abdominal. Esta cadena se extiende desde la entrada de la pared torácica hasta los pilares del músculo diafragma. Representa la continuación dorsal de la cadena simpática cervical o tronco simpático cervical. Bien, bien, Dante, la vamos a dejar acá. Vamos a ¿Sí? continuar mañana precisamente con esta exposición Ah, perfecto. para que Ya continuemos. nada más. Sí, sería, porque sí me falta bastante para No, explicar sí, claro. muy bien lo de los Sí, ganglios. pero mañana terminamos el tema y Sí, pasamos al último, que sería hablar de linfáticos del tórax para ok. precisar la fecha de su evaluación.